La razón por la que existe separación de poderes del Estado es porque eso permite que haya control de un poder sobre otro y por lo tanto que se garantice la libertad de los individuos, de los ciudadanos, en la medida en que no hay una sola persona o un solo grupo de personas que concentra el poder total. Bienvenido a un nuevo episodio de Evolución Liberal. Ustedes saben, acá nosotros discutimos temas fundamentales para la libertad humana. Y hay un asunto que es muy relevante, especialmente para los mexicanos, y tiene que ver con la estructura institucional que protege la libertad de los individuos. La razón por la que existe separación de poderes del Estado, ¿no?, que es una fórmula que viene sistematizada por el pensador Montesquieu, francés, es porque eso permite que haya control de un poder sobre otro y por lo tanto que se garantice la libertad de los individuos, de los ciudadanos, en la medida en que no hay una sola persona o un solo grupo de personas que concentra el poder total. Cuando se hacen reformas judiciales, se corre el riesgo de que el aparato que está encargado de impartir justicia se termine politizando, es decir, termine siendo controlado por el mismo poder que tiene quien gobierna, que es el Poder Ejecutivo. Y cuando eso ocurre, ya no existe separación de poderes del Estado, porque el que ejecuta las leyes finalmente termina siendo el mismo que decide sobre quién es culpable, quién es inocente y a quién se le aplican las leyes en determinados casos. Y en consecuencia no hay una garantía de debido proceso, no hay presunción de inocencia, no hay Estado de Derecho. Es muy importante para que un país pueda prosperar que tenga Estado de Derecho, es decir, una protección sagrada de la esfera de la propiedad privada, de la libertad de los individuos, y no que quien gobierna pueda decidir ante sí y por sí quién se va a ir a la cárcel, quién no, a quién le van a quitar sus propiedades, a quién no, en una fachada de tribunales de justicia que en realidad no están haciendo un trabajo de justicia imparcial y de control del poder, sino que se están sometiendo al poder para abusar, ¿no es cierto?, de los ciudadanos de acuerdo a lo que ese poder dictamina. Esto se ve muy claramente en el caso de Rusia, donde Vladimir Putin controla el poder judicial, y podemos decir que en Rusia, obviamente desde ese punto de vista, no existe el Estado de Derecho, porque lo que dice el dictador es lo que tiene que cumplirse por parte del Poder Judicial y por lo tanto las personas no tienen absolutamente ninguna protección frente a quien tiene el Poder Ejecutivo, que es el poder de las armas, básicamente. Y también, obviamente, el Poder Legislativo, que es el que aprueba las normas. Pero si además el presidente tiene el control no solo del Ejecutivo o un cierto partido político, sino también del Legislativo, además del Judicial, entonces estamos en una dictadura perfecta. Porque en ese caso desaparece completamente la separación de poderes y se termina concentrando todo en la voluntad de quienes están en el Poder Ejecutivo. El Parlamento pasa a ser nada más que un buzón de los deseos del gobernante, donde aprueba absolutamente todo, y termina en el Poder Judicial, donde también se convierte nada más que en una cámara que recibe los deseos y las órdenes más bien de quien está arriba en el Poder Ejecutivo y las termina por implementar y perseguir a sus opositores, cumpliendo básicamente la voluntad de incrementar el poder en sus propias manos. Porque en un país sin Estado de Derecho no hay garantías para los inversionistas internacionales. Si el gobierno se le ocurre confiscar, expropiar una determinada cosa, por ejemplo una empresa, entonces si recurre al Poder Judicial en México, el Poder Judicial le va a dar la razón al presidente o al Poder Ejecutivo, porque no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes y no se va a proteger los derechos de propiedad de ese inversionista. Y esto significa, en última instancia, que va a haber cada vez menos personas interesadas en invertir en México, va a haber menos empleo, va a haber menos salario, y eso podría derivar en una crisis económica que afecte a todos por igual.